¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen avanzar sin obstáculos en la vida mientras tú sientes que caminas sobre arenas movedizas? ¿Cuántas veces has confiado en alguien solo para descubrir que esa confianza era tu mayor vulnerabilidad? Si has sentido que tu bondad ha sido tu debilidad, quédate hasta el final de este video, porque lo que voy a compartir podría transformar la manera en que te relacionas con los demás. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Si te gusta este video, dale like y comparte en los comentarios una experiencia donde tu confianza fue traicionada, o, por el contrario, donde tu cautela te salvó de un problema mayor. En un mundo donde las máscaras sociales son cada vez más sofisticadas, donde las redes sociales nos permiten construir personalidades idealizadas y donde las palabras han perdido peso frente a la inflación de promesas vacías, la máxima de Maquiavelo resuena con más fuerza que nunca: confiar en pocos, temer a muchos. No es cinismo, es supervivencia en la jungla social que habitamos. Todos nacemos confiados. Los bebés no tienen filtros, no tienen defensas, no tienen miedo. Dependen totalmente de quienes los cuidan y esa es su primera lección de vulnerabilidad. Conforme crecemos, nuestras experiencias van moldeando nuestra capacidad para confiar. Cada traición, cada decepción, cada promesa rota va colocando un ladrillo en el muro de nuestras defensas. Y aunque muchos consideran que ese muro es una limitación, Maquiavelo lo vería como una fortaleza necesaria. Nicolás Maquiavelo, ese brillante pensador florentino del siglo XVI, escribió en su obra Cumbre El Príncipe. De los hombres se puede decir esto en general: son ingratos, volubles, simuladores y disimulados, huyen de los peligros, están ávidos de ganancias. Palabras duras, sin duda, pero que resumen siglos de observación humana. Maquiavelo no odiaba a la humanidad, simplemente la veía sin los filtros románticos que solemos aplicar a nuestras relaciones. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto implementar esta sabiduría en nuestra vida diaria? ¿Por qué seguimos confiando ciegamente en personas que ya nos han decepcionado? La psicología moderna tiene algunas respuestas. Sigmund Freud diría: el ser humano no es una criatura dócil que solo busca amor, sino que por naturaleza posee una buena dosis de agresividad. Esta agresividad, según Freud, muchas veces se manifiesta de formas sutiles, incluso en aquellos que consideramos cercanos. La neurociencia también ha revelado que cuando confiamos en alguien, nuestro cerebro libera oxitocina, la llamada hormona del amor y la confianza. Es una sensación placentera que nos hace querer confiar nuevamente, incluso cuando la evidencia sugiere que no deberíamos. Como diría el neurocientífico Antonio Damasio, no somos máquinas pensantes que sienten, sino máquinas sentimentales que piensan. Nuestras emociones nublan nuestro juicio, y ahí radica nuestra vulnerabilidad. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, agregaría otra capa a esta comprensión cuando señala: conocer tu oscuridad es el mejor método para lidiar con las oscuridades de otras personas. Jung nos invitaría a explorar nuestra propia sombra, esas partes de nosotros mismos que negamos o reprimimos, para entender mejor por qué somos atraídos hacia ciertas personas que eventualmente nos traicionan. A menudo, esas personas reflejan aspectos negados de nosotros mismos. El conflicto interno surge cuando nuestra necesidad de conexión choca con nuestra necesidad de protección. Somos seres sociales por naturaleza, necesitamos pertenecer, ser aceptados, ser queridos, pero esa misma necesidad nos hace vulnerables a quienes saben manipularla. Como diría Friedrich Nietzsche, la duda es una espada, destruye mucho, pero a veces lo que destruye es un lazo del que es mejor liberarse. Hay un patrón que se repite en quienes confían demasiado: la negación. Vemos las señales, notamos las inconsistencias, sentimos la intuición que nos advierte, pero elegimos ignorar esas alertas. El psicólogo Daniel Goleman lo explica a través del concepto de puntos ciegos emocionales.
áreas en las que nuestra inteligencia emocional falla consistentemente porque hay algo que nos negamos a ver. Robert Greene, autor de Las 48 leyes del poder, sería más directo al abordar este tema. Nunca confíes por completo en nadie. Aprende a usar a los enemigos. Si bien puede sonar extremo, Greene no promulga la paranoia, sino una forma de realismo estratégico. Según él, cuando entendemos que todos tienen intereses propios, podemos navegar mejor las complejidades sociales sin la ingenuidad que nos hace vulnerables. Michel Foucault, con su análisis del poder, nos mostraría otra dimensión de este problema. Según Foucault, el poder no es simplemente lo que uno no tiene y trata de conseguir, sino lo que ya circula a través de múltiples intercambios y relaciones. Cuando confiamos ciegamente, cedemos poder. La otra persona puede usar esa confianza como una forma de influencia sobre nosotros, a veces sin siquiera ser consciente de ello. La sabiduría maquiavélica no consiste en no confiar en nadie, sino en ser selectivo con quién confiar y cauto con la mayoría. Como diría el propio Maquiavelo, los hombres ofenden antes a quien aman que a quien temen. Es una observación que muchos han experimentado. A menudo somos más lastimados por aquellos a quienes amamos y en quienes confiamos plenamente que por aquellos de quienes ya esperamos poco. La paradoja de la confianza es que, para establecerla, alguien debe dar el primer paso vulnerable. Como señalaría la filósofa Hannah Arendt, la confianza y la promesa son las facultades humanas que permiten la estabilidad en el océano inestable de la incertidumbre. Sin esa disposición inicial a confiar, ninguna relación significativa podría desarrollarse. Pero, ¿cómo equilibrar esa apertura necesaria con la cautela maquiavélica? El psicólogo Erik Erikson hablaría de la confianza básica versus desconfianza básica, el primer conflicto que enfrentamos como seres humanos. Según Erikson, dependiendo de cómo se resuelva esta crisis en nuestra infancia, desarrollaremos una tendencia a ver el mundo como un lugar seguro o como un sitio amenazante. Pero incluso aquellos con una confianza básica bien desarrollada necesitan aprender a discernir. Jean-Paul Sartre nos recordaría que estamos condenados a ser libres, lo que implica que somos responsables de nuestras elecciones, incluidas aquellas sobre en quién confiar. No podemos culpar al destino o a la mala suerte cuando depositamos nuestra confianza en personas que repetidamente han demostrado no merecerla. Ahora bien, ¿cómo aplicar prácticamente este principio maquiavélico de confiar en pocos, temer a muchos, sin convertirse en un ermitaño paranoico? La respuesta está en lo que los psicólogos modernos llaman confianza calibrada. No se trata de confiar o no confiar, sino de calibrar el nivel adecuado de confianza según la persona y la situación. Como diría Brené Brown, investigadora de la vulnerabilidad, la confianza se construye y se destruye de a centavo en centavo. Confiar no es un acto imprudente que sucede de una vez, sino un proceso cuidadoso que ocurre con el tiempo. La clave está en observar los patrones de comportamiento a lo largo del tiempo, no en juzgar por palabras o promesas. Maquiavelo sería implacable en su consejo. El error de muchos está en no saber dónde terminan los límites de la bondad y dónde comienzan los de la simpleza. Ser bondadoso no significa ser ingenuo. Ser optimista no significa ser ciego. Como diría el filósofo Arthur Schopenhauer, la confianza es como una porcelana. Una vez rota, aunque la pegues, siempre se notará la grieta. En el ámbito de las relaciones personales, la máxima maquiavélica cobra especial relevancia. El psicólogo John Gottman, experto en relaciones de pareja, ha demostrado científicamente que la confianza se construye en los pequeños momentos, no en los grandes gestos. Son las pequeñas traiciones cotidianas, las promesas rotas aparentemente insignificantes, las que erosionan la confianza mucho antes que una gran traición. La transformación comienza cuando entendemos que la confianza no es un interruptor de encendido a apagado, sino un dial con muchos niveles diferentes. Como diría el psicólogo Carl Rogers, cuanto más me acepto a mí mismo, tanto más cambio.
Aceptar que tenemos el derecho y la responsabilidad de protegernos, de ser selectivos con nuestra confianza, no es egoísmo, es autocuidado. Maquiavelo entendería perfectamente lo que la terapia moderna llama establecimiento de límites. Cuando estableces límites claros sobre en quién confías y hasta qué punto, no estás siendo mezquino o frío, estás siendo prudente. Como diría el propio Maquiavelo, el hombre prudente debe comportarse de tal manera que ni en la buena ni en la mala fortuna se le pueda reprochar que no ha sabido evitar lo uno o aprovechar lo otro. La metamorfosis real ocurre cuando comienzas a observar no solo lo que la gente dice, sino lo que hace. Como señalaría el filósofo Ralph Waldo Emerson, lo que eres grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Las personas revelan quiénes son realmente a través de sus acciones consistentes, especialmente cuando creen que nadie está observando. El psicólogo B. F. Skinner nos ofrecería otra perspectiva con su concepto de reforzamiento intermitente. Cuando alguien es impredeciblemente confiable, a veces cumple sus promesas, otras veces no, crea una dependencia más fuerte que si fuera consistentemente confiable o consistentemente no confiable. Es el mismo principio que hace adictivas las máquinas tragamonedas. Nunca sabes cuándo vendrá la recompensa, así que sigues jugando, sigues confiando. La filosofía oriental también tiene mucho que decir sobre este tema. Como señalaría Lao Tse, conocer a los demás es inteligencia. Conocerse a uno mismo es sabiduría. A menudo confiamos en las personas equivocadas porque no nos conocemos lo suficiente a nosotros mismos, porque no hemos identificado nuestras propias carencias que nos hacen vulnerables a ciertos tipos de manipulación. Albert Camus agregaría: no camines detrás de mí, puede que no te guíe. No camines delante de mí, puede que no te siga. Simplemente camina a mi lado y sé mi amigo. Esta perspectiva ofrece un contrapunto valioso a la visión maquiavélica. Las mejores relaciones son aquellas donde hay un equilibrio de poder, donde ninguno lidera o sigue completamente, donde la confianza es mutua y calibrada. Para Immanuel Kant, la confianza tendría un componente moral fuerte. Obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como fin y nunca simplemente como medio. Si alguien te utiliza como medio para sus fines, está violando este principio kantiano y tu confianza en esa persona debería ajustarse en consecuencia. La transformación real comienza cuando entiendes que confiar o temer no son estados permanentes, sino respuestas adaptativas que deben calibrarse constantemente. Como diría el psicólogo William James, la primera vez que me engañas, la culpa es tuya. La segunda vez, la culpa es mía. Aprender de la experiencia no es volverse cínico, es volverse sabio. Pero la verdadera sabiduría maquiavélica radica en entender que confiar en pocos no significa vivir con miedo constante hacia todos los demás. Es más bien una forma de economía emocional. Como diría el psicólogo Abraham Maslow, si la única herramienta que tienes es un martillo, tiendes a ver todos los problemas como clavos. Si tu única opción es confiar completamente o no confiar en absoluto, perderás la riqueza de los matices que existen entre esos extremos. El filósofo contemporáneo Alain de Botton lo expresaría así: uno de los sacrificios que conlleva la adultez es la aceptación de que no podemos hacer que las personas nos cuiden de la manera que anhelamos que lo hagan. Parte de crecer es aceptar que no todos merecen nuestra confianza plena, y que está bien tener diferentes círculos de confianza para diferentes personas en nuestra vida. ¿Cómo saber en quién confiar? Maquiavelo nos daría una pista. La primera forma de estimar la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que tiene a su alrededor. Observa con quién se rodea una persona, cómo trata tú a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio, cómo habla de otros cuando no están presentes. Estos son indicadores más fiables que sus palabras o promesas directas hacia ti. El psicólogo Daniel Kahneman, pionero en el campo de los sesgos cognitivos, nos advertiría sobre el efecto halo.
Tendemos a generalizar una cualidad positiva de una persona a todos los aspectos de su carácter. Solo porque alguien sea carismático, atractivo o inteligente, no significa que sea confiable. La confianza debe ganarse en su propio mérito, no derivarse de otras cualidades. Es fundamental entender que este principio maquiavélico no es un fin en sí mismo, sino un medio para protegerte mientras encuentras a esas pocas personas dignas de tu confianza plena. Como diría Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Tú eliges en quién confiar y hasta qué punto. La verdadera transformación ocurre cuando comienzas a ver la selectividad en tu confianza, no como una debilidad o un defecto, sino como una habilidad vital. Como diría la psicoterapeuta Esther Perel, la confianza es la voluntad de ser vulnerable a las acciones de otra persona, basada en la expectativa de que realizará una acción particular importante para ti, independientemente de tu capacidad para monitorear o controlar a esa otra persona. Esa vulnerabilidad es preciosa. No la regales indiscriminadamente. Confiar en pocos y temer a muchos no significa vivir en un estado perpetuo de sospecha, sino más bien en un estado de atención plena. Como señalaría el monje budista Thich Nhat Hanh, conscientes del sufrimiento causado por el temor y la desconfianza, nos comprometemos a cultivar la comprensión y la compasión. La comprensión te permitirá ver a las personas tal como son, con sus fortalezas y debilidades, y ajustar tu confianza en consecuencia. Maquiavelo sería muy claro. No debe, por tanto, preocuparse un príncipe de la fama de cruel si a cambio mantiene a sus súbditos unidos y leales. Traducido a nuestro contexto personal, no te preocupes si algunos te consideran demasiado cauto o selectivo con tu confianza, si a cambio proteges tu bienestar emocional y mental. Al final, la máxima maquiavélica de confiar en pocos y temer a muchos no es una sentencia de soledad, sino una invitación a la autenticidad. Como diría el filósofo Søren Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retroceder para abrirla. A veces, dar un paso atrás en la forma en que confías es necesario para abrir la puerta a relaciones más auténticas y equilibradas. La verdadera sabiduría está en encontrar ese punto medio donde la confianza no sea ciega ni la cautela paralizante, como concluiría Aristóteles con su doctrina del justo medio. La virtud es un punto medio entre dos vicios, el exceso y el defecto. La confianza excesiva es tan problemática como la desconfianza absoluta. El arte está en la calibración. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas personas en tu vida merecen realmente tu confianza plena? ¿A cuántas les has dado ese privilegio sin que realmente lo hayan ganado? ¿Y cuántas veces has pagado el precio de esa generosidad mal dirigida? La respuesta a estas preguntas podría ser el inicio de una transformación profunda en la calidad de tus relaciones y en tu bienestar emocional. Si este video te ha hecho pensar, compártelo con alguien que crees que podría beneficiarse de escucharlo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cómo has aprendido a discernir en quién confiar? Tu experiencia podría ser la luz que otro necesita para encontrar su camino. Recuerda las palabras de Maquiavelo. Los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. La confianza es tu patrimonio emocional. Protégela con la misma diligencia con que protegerías tus bienes materiales. Porque al final, quien sabe en quién confiar y en quién no, tiene el poder de navegar el mundo con auténtica libertad y sabiduría.